Amén. Bueno, primero que todo, y muchas gracias a Dios, Padre, yo te doy gracias a ti, amado Jesucristo, por la presencia de tu Espíritu Santo, por tantas experiencias maravillosas contigo que deseo hoy compartir desde lo profundo de mi corazón con mis hermanos. Y te doy muchas gracias. Bueno, en esta noche pues vamos a estar hablando acerca del arrepentimiento. Ha sido un tema muy bien trazado aquí en Manto de Adoración, en las charlas que ha tenido el pastor Rumier, el pastor Julián, la doctora Claudia. En el contenido de sus charlas ha quedado claro que el arrepentimiento es una práctica necesaria para la sanidad de los pensamientos y de las emociones. Cuando yo pienso en el término arrepentimiento, hay algo que viene muy especial a mi corazón y es lo que el Señor me hablaba una vez con respecto al pecado. Hay una traducción en el griego que es amartía, que significa errar el blanco. Entonces, partiendo de ahí, podríamos decir que el arrepentimiento es reconocer que no estamos dando en el blanco de la voluntad de Dios. Entonces, para tener eso en cuenta durante el desarrollo de esta charla. Y bueno, antes de entrar en materia, también expresarles inquietudes que desde hace años Dios colocó en mi corazón. Y era que muchas veces como iglesia del Señor, nosotros estamos observando a Dios y los asuntos del Señor como quien mira por un telescopio. Sabemos que el telescopio pues es un instrumento que acerca aquellos objetos grandes que están lejanos y nos los hace perceptibles a la vista. Ahorita de pronto les agrego algo más con respecto a esto, pero viene un tiempo y el Señor desea darnos una experiencia muy diferente también que tiene que ver con el hecho de mirarlo a Él y los asuntos relacionados con Él como viendo un microscopio. Sabemos que el microscopio pues es otro instrumento que lo que hace es acercar los objetos muy pequeños que no son visibles a simple vista y hacerlos perceptibles a nuestros ojos, hacerlos visibles. Entonces, ¿cómo así que estoy diciendo que hemos percibido muchas veces a Dios como viéndolo por un telescopio? Porque hemos considerado de Él sus grandes hazañas y eso es muy valioso, eso es maravilloso. Sus grandes hazañas como el hecho de que el Señor nos redime, nos justifica, nos perdona, nos sana. Son grandes hazañas de Dios que han sido perceptibles a nuestras vidas. Pero ahora en esto nuevo que desea el Señor agregar a nuestro lente, a nuestra óptica, vamos a seguir viendo estas hazañas, pero de modo minucioso. Aquellas cosas que han sido imperceptibles a nuestra vista, pues el Señor las va a hacer notorias, las va a hacer visibles, las va a hacer entendibles para que podamos nosotros seguirlo conociendo. Lo hemos conocido en el macro universo, lo conoceremos en el micro universo, y pues todo este tema tiene que ver precisamente con el arrepentimiento, con la mente, con las emociones, con todo esto que estamos tratando. Para esto, bueno, iremos al pasaje que es emblemático acerca del arrepentimiento, que fue el mensaje que trazó Juan el Bautista. Sabemos que Juan el Bautista, podemos decirle que fue el profeta del arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Toda su vida estuvo preparada, estuvo allí en el secreto con Dios, en el desierto durante toda su vida hasta el momento en que se manifestó su llamado. Y su llamado era el arrepentimiento. Y yo les voy a compartir esto también porque el Señor en una ocasión hace años también me hablaría a mi vida diciendo, tú irás como Juan predicando el arrepentimiento y abrirás tu vida
y los demás la abrirán. Eso me lo habló claro el Señor hace muchos años. Para mí este pasaje es muy especial. Dice Lucas capítulo 3, versículo 3, y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Entonces, este pasaje es algo tremendo. Y para nosotros muy valioso en este tiempo, pues sabemos que también el Señor nos está preparando para un encuentro especial con Él y es su segunda venida por la iglesia. Estamos siendo embellecidos, estamos siendo preparados para ese momento tan especial. Entonces vemos acá que Él primeramente está utilizando en su tono de voz para este mensaje un clamor. Un clamor significa que ni siquiera es como yo lo he leído. Si yo tuviera que leer este mensaje, estos pasajes como un clamor, tendría más bien que gritar, que alzar la voz. Y era necesario que fuera así. Era un clamor porque Juan el Bautista era una trompeta de Dios despertando al pueblo para decirles, exhortarlos, animarlos a preparar el camino del Señor y para enderezar sus sendas. ¿Por qué digo que era para el pueblo del Señor, no para los impíos este mensaje? Porque cuando nosotros continuamos leyendo, no lo tengo acá el versículo en la presentación, pero si tú lo lees en el versículo 8 ahí mismo, de Lucas capítulo 3, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no digáis, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces vemos que este mensaje era para el pueblo de Dios, ¿cierto? Y bueno, él empieza a utilizar este lenguaje. De pronto, este pasaje para nosotros, si lo estamos considerando con una visión telescópica, podría resultar para nosotros como ese movimiento escatológico de lo que sucederá en el futuro y que lo describe Apocalipsis en el capítulo 6, versículo 14, donde dice que el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Un gran evento, algo tremendo. Pero ahora, cierto, el Señor desea que nosotros veamos con una mirada de microscopio. Entonces, vamos a ver por qué Juan, en su mensaje de arrepentimiento, consideró pertinente utilizar este lenguaje geográfico, el cual incluye valles, el cual incluye montes, el cual incluye caminos torcidos, el cual incluye caminos ásperos. Pues es la verdad muy pertinente. Porque lo que Dios quiere mostrar a través de todo este mensaje es que nosotros tenemos una geografía espiritual también operando en nuestro interior. Todo esto que corresponde a este tipo de accidentes geográficos también existe en nuestro ser. Y el Señor desea hacerlos perceptibles y con esto darnos una manera didáctica de poder conocer lo que sucede en nuestro interior y saber que tenemos un monitoreo que es el del Espíritu Santo, estando allá adentro, observando y conociendo perfectamente cuál es ese paisaje que cada uno de nosotros, sus hijos, tenemos. Y desea este paisaje cambiarlo. Este paisaje desea hacerlo
conforme a su voluntad, conforme a su palabra, a la paz, a la sanidad que Él desea para nosotros. Entonces vamos a ver un poco más en detalle. Cuando este pasaje se refiere a valle, pues un valle en lo físico es una depresión de terreno. Eso es en lo físico, pero en lo espiritual, en lo emocional de nuestras vidas, también existen estos valles. Se refiere a montes y collados. Un monte, pues, es una elevación del terreno que se ha formado con los años, pero también en lo emocional, en lo espiritual dentro de nosotros, hemos tenido también esa formación, esa elevación de esos montes que representan altivez, que representan egocentrismo. Vemos también los caminos torcidos. Los caminos torcidos, pues es sencillo, ¿cierto? Nos representa algo que no es recto, pero que en nuestras vidas también habla de aquellas situaciones que están por fuera de la voluntad de Dios. ¿Me están escuchando? Bueno. Perfecto, Angisita. Listo. Muy Los bien. caminos ásperos también los podemos notar como esos caminos que son con superficies llenas de irregularidades. Esto habla también de asuntos que de pronto hemos tratado en la voluntad de Dios, pero no les hemos dado un terminado, no les hemos dado un acabado, no los hemos terminado de pulir, los hemos dejado allí a medias. Entonces, de pronto como así empieza a introducirse el tema, el Señor nos va a dar un lente para interiorizar todo esto que sucede en nosotros y poder distinguir ese paisaje que Él conoce a perfección y que nos lo va a ir revelando poco a poco. A veces pensamos, bueno, hay tantas cosas por solucionar, hay tantas cosas por hacer, pero mira, el Espíritu Santo es tan perfecto que Él tomará parte por parte, en su orden, en su misericordia, para ir trabajando en nosotros. Él no va a tomar todo, Él va a tomar poco a poco. Y como le decía yo a la doctora Claudia ese día, es tan importante entender nuestros procesos y poderlos explicar también y poderlos entender a la luz de la palabra. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el valle como una depresión, hemos dicho, ¿cierto?, del terreno y como áreas de nuestra vida que han sido afectadas, áreas en las cuales se les ha quitado, se les ha robado, se han afectado allí. Aquí en estas áreas que corresponden al valle, podemos nosotros encontrar las depresiones, los complejos, los temores, las tristezas, el apocamiento, la inseguridad, la baja autoestima. Aquello que por alguna razón, una situación dolorosa, una palabra maldicha, una actitud que no fue la correcta, y el accionar de las fuerzas espirituales de las tinieblas, algo nos fue a nosotros quitado. Pero también tenemos las elevaciones, los montes. Y yo recuerdo que cuando el Señor me hablaba de este pasaje, me llamaba también la atención los collados. Obviamente los montes son elevaciones del terreno, pero los collados son elevaciones más pequeñas del terreno. Bueno, todo eso se ha formado también en nuestras vidas y a veces imperceptiblemente se han añadido arrogancias a nosotros, prepotencias, egocentrismos, orgullo, una autoestima elevada, soberbia, todo esto a nuestras vidas. Y a veces nosotros tenemos problemas y vemos que de pronto las personas que nos rodean están con algún enojo, con algún descontento, pero no caemos en cuenta. Y son esos aspectos
que se mueven dentro de nosotros, que en un momento adquirimos también a lo largo de la vida, pero que el Señor nos los va a hacer perceptibles de una manera maravillosa. Tenemos los caminos torcidos, los caminos que no son derechos, ¿cierto? Aquí, bueno, también nosotros podemos ver áreas, asuntos que se formaron, cosas de la voluntad de Dios, las cuales de pronto no pusimos por obra, porque estábamos desapercibidos, porque de pronto no teníamos madurez, porque éramos rebeldes, ingenuos, y se originó un camino torcido en nuestras vidas, o un camino áspero también. El camino áspero pues tiene que ver con enojos acumulados, con áreas sin rendir totalmente a Dios. Y ahora yo pienso que todos tenemos algo de cada una de estas situaciones, pero de pronto las tenemos en mayor o en menor escala, pero las tenemos. Entonces, vemos que acá se me adelantó un poquito. Bueno, que vamos a tomar acá un poquito y vamos a dar una serie de ejemplos de lo que esto representa. Los testimonios se van construyendo en nuestras vidas, en la vida de todos nosotros, y vienen a ser como una gran galería donde se archiva, donde se almacena mucha información de los tratos de Dios hacia nosotros, muchos testimonios, tanto nuestros o de la manera como Dios nos utilizó con otras personas, todo eso queda archivado ahí. Cuando yo comparto temas, le digo, Señor, del archivo que hay, ¿qué quieres tú utilizar? ¿Qué quieres tú emplear, Señor, para darle mayor sentido, mayor profundidad a este compartir? Y en cuanto a lo que es el valle, las depresiones, yo les voy a comentar una experiencia que tuve una vez con una hermana en Cristo. Yo a ella en realidad no la conocía. Yo fui a un lugar a orar, era una unidad de cuidados intensivos, pero no me hicieron seguir enseguida, me tocaba esperar a que me dieran un turno, había familiares allí de primer orden orando por esa persona y yo me quedé en una sala de espera. Y bueno, yo tengo algo que digo, bueno, Señor, si tú me tienes aquí es por algo, y yo empiezo a orar y a mirar, a ver si hay un propósito allí con alguien, que compartir la palabra. Y bueno, el Señor me inquietó con una mujer y yo empecé a, bueno, ponerle charla y resultó que esa persona era una persona creyente, una persona cristiana. Entonces sentí en mi corazón abrir mi vida, como el Señor me ha dicho, abre tu vida y los demás te la abrirán. Entonces yo empecé a comentarle cómo de pronto parte de mi vida cristiana había sido, digamos, muy cerrada, pero eso ya lo traía yo de mi vida anterior, porque resulta que a la edad como de 10 años, el hogar de mi papá y mi mamá se destruye y yo empecé como un mecanismo, siendo niña, siendo una familia que no conocíamos del Señor, a compartir con las demás niñas y las demás personas lo que estaba pasando, lo que estaba sufriendo, las peleas, todo eso. Y una profesora que se acercó a mí, y además era una profesora muy estimada, muy querida, muy respetada ante mis ojos, me dijo, ¿sabes una cosa, Angélica? Que a nadie le interesan los asuntos personales. A nadie le interesan los problemas personales. Eso para mí, bueno, fue un valle que me cavaron ahí, porque yo cerré mi vida herméticamente y añadiendo, digamos, mucho aspecto cultural también. Yo soy bogotana, no es como ahora que vivo acá hace 30 años en Barranquilla y aquí la gente es muy abierta, muy comenta sus cosas. Bueno, entonces muy cerrada. Entonces yo empecé a hablarle, a comentarle una serie de cosas y le dije, es necesario abrir la vida, pero ante todo abrir la vida con el Señor.
porque bueno, le empecé a comentar el beneficio, lo que había en la sinceridad, todo eso. Bueno, ella me dijo, hermana, Dios me la puso a usted en el camino porque yo estoy atravesando una situación casi desde mi niñez. Yo eso no lo he podido comentar con nadie, no sé qué hacer. Le digo, bueno, como acá la verdad estamos en un lugar, en una sala de espera para una unidad de cuidados intensivos, pues mira, yo vivo acá, no sé qué, bueno, nos pusimos una cita. En ese momento yo oré por ella y nos pusimos una cita y para sorpresa mía sí asistió a mi casa y yo le empecé a tocar otros temas para introducirla, darle herramientas para que ella abriera su vida. Y entonces ella empezó a ponerse muy nerviosa, a decirme que no me podía contar su pecado, su problema. Entonces yo decía, ay, Espíritu Santo, o sea, ayúdala a ella y ayúdame a mí también, porque yo qué más le puedo decir, ¿cierto? ¿Qué más puedo hacer por ella? Entonces le decía, mira, le decía, no hay cosa que tú hayas hecho que el Señor no te perdone. Bueno, ella empezó a ponerse nerviosa, nerviosa. Yo francamente pensaba, y decía, ay Dios mío, ¿qué habrá hecho esta mujer? Habrá sido algo terrible, ¿cierto? Porque era muy difícil para ella hablar. Cuando al fin se animó, entonces me dice, hermana, yo desde niña estoy robándole las cosas a otras personas y se echó a llorar porque era algo que ella tenía ahí detenido, era un área que el enemigo tenía por su cuenta. Ella empezó a llorar, a llorar. Entonces yo le pedía sabiduría y revelación al Espíritu Santo porque cuando se revelan estos valles son los efectos. Yo he aprendido esto, bueno, de las enseñanzas que mi esposo, como le digo ya, él, mi pastor de cabecera, ha recibido de parte de Dios. Esto manifiesta un efecto, es esa angustia, es esa vergüenza, es ese pecado, eso que está viviendo la persona, pero ¿cuáles son las causas? Entonces empecé a orar, Espíritu Santo, revélanos cuál fue la raíz de todo esto. Espíritu Santo, muéstranos, muéstranos. Lo oraba yo en mi mente. Entonces yo le dije, hermana, ¿tú desde cuándo hacías esto? No, desde pequeña lo hacía en el colegio, pero escríbeme qué hacía. Decía, no, yo por ejemplo veía a una niña que llegaba con sus útiles nuevos, con su uniforme nuevo, con sus cosas compradas muy bonitas. Y le decía yo, ¿y qué pasaba contigo? No, pues yo no tenía esas cosas. Yo carecía, pasaba mucha necesidad, mi familia era muy pobre. Ok, entonces, ¿tú sentías envidia? Entonces era como si a ella se le abriera su entendimiento. Sí, yo sentía envidia. Y esa envidia te producía rabia, te producía un deseo. Ahí el Señor me empieza a mostrar de que si eso no lo podías tener tú, tampoco ella lo tendría. Ella empezó a llorar, sí, sí, sí. O sea, tú no querías ver la alegría de otra persona en cosas que tú no podías tener. Decía, y eso lo he estado practicando, aún siendo cristiana. Bueno, ahí se empezó ella a desahogar, a desahogar. Y ese día pudimos orar. Ese día oramos e invocamos lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por ella, y esa persona fue libre de ese engaño de las tinieblas. Entonces damos la gloria al Señor. Hablando ya de otra cosa, de los montes, de pronto les voy a comentar algo ya que es a nivel personal. Como saben, bueno, yo oré, Señor, de todos los montes que has tenido que trabajar en mi vida, ¿cuál puedo yo tomar para la enseñanza? Y bueno, y tiene que ver con la parte cuando yo me convierto, realmente soy consciente de que esa área en mi vida no era un monte, eso era un Everest, era algo supremamente grande, pero me es, digamos, perceptible a través de todo esto que el Señor me mostraba y a través de
su palabra. De las primeras cosas que el Señor me habla en la palabra es lo que dice Colosenses 3:18, casadas estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Esta palabra para mí fue como poner el dedo en la llaga, sin yo saber. Estaba tocando un área de mi vida demasiado afectada. Por lo que les digo, yo venía de un hogar de padres separados. Ese hogar, bueno, representó para mí, sin tener mi familia a Dios, sin tener yo al Señor, era algo así como añadir tantas rebeldías y tantas situaciones a mi vida. Para mí el hecho de que la palabra de Dios me dijera que yo tenía que estar sujeta a mi marido, pobre Jairo, yo exploté en ese momento y yo le doy gracias a Dios por la manera que me dio de conectarme con el Espíritu Santo en ese momento y le dije, Señor, pero ¿y qué tal? O sea, ahí se me activó el profeta Oseas, Señor, ¿cómo así que sujeta a mi marido como conviene? No, no puede ser. O sea, yo si hago eso, Señor, la verdad, él se va a aprovechar y entonces va a ser peor. Porque yo tenía un entendimiento de, de que las cosas eran diferentes. Cuando yo veía a mi mamá sufrir, cuando yo veía a mi mamá que de pronto atendió mucho y no tuvo los resultados, no tuvo esto. Yo dentro de mí en aquel entonces, en aquella circunstancia, yo dije, nunca seré yo así, jamás, jamás seré una mujer así, yo no voy a ser una mujer dócil, yo. Entonces, imagínense, nos casamos, bueno, yo me casé de 20, Jairo de 26, y resulta que lo que traje a mi hogar, lo que aporté fue una maleta de muchos conflictos y que no eran perceptibles. Entonces yo dije, bueno, ahora Señor, ahí tu palabra dice como conviene. Bueno, Señor, si a mí esto me conviene, pues haz tú que yo pueda ser esa mujer. Hazlo, yo no sé cómo será eso, Señor, porque mira el enredo que tengo yo en mi mente. Bueno, y resulta que el Señor me empezó a dar una sujeción práctica y de pronto Jairo me decía algo, estábamos recién convertidos, estamos hablando hace más de 30 años y yo lo hacía. De pronto Jairo manifestaba algo en lo que normalmente yo contestaba, peleaba, decía, me quedé callada. Bueno, y empecé yo a practicar eso y Jairo no pasó mucho tiempo cuando me dijo, ¿sabes una cosa, Angélica? Que así como tú eres, siempre quise yo tener una mujer. Y sabe una cosa, hermanos, y sobre todo hermanas, que lo de Dios es práctico, es pragmático. Si el consejo de Dios está y tú lo pones en manos de Dios, eso va a resultar. Ahora, si tú tomas el consejo y lo haces sin la ayuda del Espíritu Santo, caso perdido. Había una profesora en la Autónoma y yo le compartía de estos temas. Ella era cristiana, entonces ella me decía, pero usted qué me dice a mí de sujeción. Yo a mi marido lo atiendo y no es que se porte bien, pero yo, por ejemplo, estamos disgustados y le sirvo la sopa y yo, ay Señor, dame sabiduría, ¿qué le digo yo a esta hermana? Y ella conocía pues mucho de la palabra. Le dije, sí, pero cuando tú compartes eso, dentro de ti, ¿qué sientes? O sea, tú te has puesto en manos del Señor a entregar toda la carga emocional, esa carga viral que se te ve por encimita. Entonces decía, no sabe una cosa que yo le paso la sopa, pero yo quisiera ponérsela en la cabeza. Dije, bueno, pero es que así no funciona. Tú tienes que ponerte en manos del Espíritu Santo. Entonces ese Everest que yo tenía fue bajando porque después de un tiempo el Señor no nos va a dar todos los versículos concernientes a la sujeción porque no los aguantamos. Después de un tiempo me dio Efesios 5, casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor.
ahí me añadió como al Señor, el Espíritu Santo me resaltaba eso y yo decía, bueno, Señor, ayúdame a seguir menguando. Después de un tiempito, el Señor me decía, las casadas estén sujetas, bueno, como al Señor. Entonces decía, dice que las santas mujeres esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Esa fue la última que el Señor me dio hace un tiempo. Y yo decía, bueno, Señor, dice que así somos hijas de Sara, hijas de obediencia. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque la verdad no tenemos que repetir las historias de nuestros antepasados. En Cristo nosotros tenemos todas las herramientas, su palabra, su Santo Espíritu, lo que el Señor hizo en la cruz para poder cumplir y para poderle permitir al Señor que ese panorama bastante tremendo, ese panorama lúgubre, ese paisaje tremendo pueda ser transformado con su gracia y con su amor. El camino que no es recto, bueno, yo lo veo como aquel camino difícil, a veces consejos que el Señor nos da y nosotros le damos vuelta, le damos no una consideración muy importante y no podemos ponerlo en práctica o no queremos muchas veces ponerlo en práctica y este hecho de que no sea recto nos demora más el trayecto. Cuando hemos hecho viajes por carreteras y son carreteras curvas, pues el camino se hace más largo, todo se hace mayor, entonces no es conveniente. Y el Señor también nos muestra absolutamente todo eso que sucede en nuestras vidas. Los caminos ásperos, bueno, enojos acumulados, áreas sin rendir a Dios totalmente, cosas sin pulir. Para quienes practicaron o practican aún de pronto el patinaje, cuando uno cogía un par de patines y se pasaba por un terreno rugoso, eso era horrible porque no podía uno rodar, no podía uno andar. Mientras que cuando cogía un camino, como dice aquí la palabra allanado, un camino liso, aplanado, pues realmente el resultado es diferente, el resultado es otro. Yo les voy a hacer una pregunta, pues que obviamente no me la van ustedes a responder, pero piensen ustedes allí. Si la palabra de Dios nos está diciendo que todo valle se tiene que rellenar, ¿cierto? Y aquí hago un paréntesis, gracias a Dios que el Señor nos rellena nuestros valles con cualquier cosa. Tenemos acá una construcción, es un conjunto nuevo y están haciendo otra torre nueva y a veces hay depresiones en el terreno y viene la volqueta y echa escombro. Y yo me pongo ahí a analizar con el Señor y digo, gracias Señor porque tú no nos rellenas nuestros valles con escombro, con cualquier cosa, sino que el Señor precisamente esos valles los va a rellenar con su amor, con el hecho de que nosotros podamos entender nuestras causas, que podamos ir a las raíces a sanar eso, arrebatarle al enemigo eso que ha sido chantaje, eso que ha sido dolor, eso que ha sido algo menoscabado en nuestras vidas. Entonces, fíjate, por un lado tenemos valles que van a ser rellenados, tenemos montes que van a ser bajados y los collados. No me refería a los collados. Los collados son montes más pequeños. Y estos montes más pequeños, yo pensaba en algo que el doctor Walter Romero me dijo durante la convalecencia del COVID, cuando ya de pronto se había sanado la parte más fuerte del COVID, que eso fue algo tremendo. Él me dijo, Angélica, ahora tenemos que comenzar un tratamiento para combatir los efectos residuales. Porque si dejamos esos efectos residuales allí, resulta que de ahí te nace una nueva y peligrosa infección. Y verdad que uno la sentía venir, enfermedad agresiva, un virus agresivo.
Entonces ahí comenzamos, más que todo yo, porque a mí de todos los que se contagiaron fue a la que me dio más fuerte. Y yo agradezco esa parte, efectos residuales, porque en medio de mi convalecencia, en medio de la fragilidad, en medio del dolor, pues habían situaciones residuales que el Señor me fue mostrando. Una con mi hermana, de la otra unión de mi papá. Yo decía, Señor, ¿cómo han sucedido estas cosas? Y uno piensa hasta que de pronto se va a morir, o bueno, se le cruzan tantas cosas. Yo no quiero tener en mi corazón nada, Señor. Y allí, bueno, preparé, le escribí, le mandé besos, me sentí tan bien, le pedí perdón a otra persona, lo que yo consideré. Yo dije, yo voy a aprovechar esto en doble filo, hacer un tratamiento en mi parte física y aprovechar también los efectos residuales que pueda haber dentro de mí. Y a eso me refiero con los montes, con los collados, que pueden ser más pequeños, pero no nos confiemos de que porque algo te está minando allí pequeño, no vas a tratar y a trabajar eso también con el Señor. Entonces, el valle será rellenado, el monte será bajado, el camino torcido será enderezado y el áspero será liso, será allanado. Si nosotros pensamos en esto, ¿qué queda? ¿Qué paisaje queda entonces si todo esto es modificado? De pronto tú tienes ahí ya la respuesta. No la da el mismo versículo, ¿cierto? Será un camino recto, llano, sin ninguno de estos accidentes geográficos. Para los que hemos viajado por la Ruta del Sol, hay mucha carretera recta y plana y eso rinde. La antigua carretera tenía curvas, montañas, abismos. Bueno, eso era tenaz pensar uno la ida Bogotá-Barranquilla, Barranquilla-Bogotá. Hoy en día esas carreteras son una belleza y precisamente por todo esto, este camino recto, que es el que el Señor quiere. Y el camino recto, mira, es el más fácil, es el mejor, es el más rápido. Por eso nosotros nos tenemos que disponer en las manos de Dios a ese tratamiento de belleza en el cual Él quiere meternos. Todo esto que nos da es didáctico, todo esto que nos muestra, esos valles son indicadores, los montes son indicadores. Él te da entendimiento de la gravedad o de la elevación que un monte puede tener, pero también te da entendimiento cuando eso va bajando, cuando eso va mermando. Y todo esto está acompañado de pensamientos y emociones tremendas. En los valles hay tristeza, hay dolor, hay terror, hay soledad, hay cosas muy fuertes. En los valles hay rabia, hay ira, hay menosprecio a otros. Y todas esas situaciones son muy fuertes y son tremendas. Entonces, vemos que ahí dice, al final de los versículos que leímos ahorita en Lucas 3, y verá toda carne la salvación de Dios. Cuando todo esto suceda, cuando todo esto se modifique, esto va a suceder. Esto es tomado de un pasaje de Isaías 40, versículo 5, donde dice, y se manifestará la gloria de Jehová cuando todo esto haya sido modificado en nuestras vidas y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová lo ha dicho. Tú empezarás a ver panoramas diferentes en tu interior que se te manifestarán en tu exterior y podrás experimentar la gloria de Dios, cosas que tú no habías pensado, una paz, una situación hermosa en esas áreas de conflicto, donde ya no son chantaje para ti de parte de las tinieblas y donde tú puedes, por el entendimiento que Dios te ha dado, ayudar y guiar a otros. Tú puedes incluso
leer en la mirada de una persona por lo que está pasando, en su manera de expresarse, de hablar, en su manera de vestir, en los colores que usa, en todo. Nos volvemos personas que sabemos y podemos leer las crisis y las dificultades de otros. Entonces, mis hermanos, bueno, esto era lo que de parte de Dios quería compartirles, que haya sido, bueno, de mucha bendición para ustedes y el Espíritu Santo, pues, les acompañe en todos estos procesos, en todas estas cosas, les acompañe para que puedan sacar todo el provecho, todo el disfrute que el Señor quiere que ustedes tengan de su palabra y de su Santo Espíritu.